a dar comienzo a este ya tercer webinar que organizamos a través de En Español, donde tenemos como invitado a Pablo Ferreira. Bienvenido, Pablo. Donde tenemos de invitado también a Andrés Guitián. Bienvenido también, Andrés. Gracias por compartir este momento con nosotros. Y bueno, pues un poco siempre hacer una introducción a estos webinarios, pues bueno, tratamos de juntar a la comunidad española, tratamos de poner algunos tips con grandes profesionales en diferentes ramas, donde bueno, tratamos de escucharlos y aprender un poquito de su experiencia, que nos continúa todo este tema durante y después del coronavirus. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de inversiones, tanto de patrimonio como inversiones inmobiliarias, y esperamos que sea de vuestro total interés. Yo soy Francisco Martín, soy Developer Manager de la empresa Letter Ingenieros en Dubái, llevo todo lo que es la zona del GCC. Y bueno, voy a dar paso también a que se presente primero Pablo y luego Andrés. Así que Pablo, por favor, una breve presentación de quién eres y qué te dedicas para que te conozcan. Perfecto. Oye, bueno, pues buenas tardes aquí mis compañeros ponentes y a toda la gente que estáis conectados. Lo primero, darte las gracias, Fran, por moderar esto y a Antonio Pellegrini de enespañol.ai por organizarlo y darnos la oportunidad de estar aquí un ratito charlando sobre temas que son de interés para todos y poder presentarnos. Yo, brevemente me presento. Yo tengo la doble titulación en Empresariales y Derecho. Tengo también un máster por el Instituto de Empresa en asesoramiento fiscal y luego hice otro programa ejecutivo de Project Finance y Capital Riesgo. Empecé mi carrera profesional en PricewaterhouseCoopers como asesor fiscal enfocado en expatriados, tanto lo que se llaman impatriados, que es gente que viene a España, como expatriados, viendo todas las implicaciones fiscales de sus movimientos. De ahí pasé a BVA, a banca de inversión, donde trabajaba principalmente con instituciones del sector público, y luego di el salto a lo que es la parte de gestión de patrimonios. Empecé en Madrid y al tiempo me vine aquí a Dubái, y desde hace un poco tiempo ya monté mi propia empresa para poder dar un enfoque global en el asesoramiento a los clientes por el lado de la gestión de patrimonio y combinarlo con el asesoramiento fiscal, porque, como si esto fuera un vino, hay un buen maridaje entre el tema fiscal y el tema patrimonial, y yo no entiendo lo uno sin lo otro. Es decir, no creo que una persona pueda dar un buen asesoramiento patrimonial sin dar una guía o buscar el óptimo fiscal. Y a la inversa, creo que del lado patrimonial se pueden hacer muchas cosas interesantes teniendo en cuenta la parte fiscal. Y bueno, eso es mi breve, muchos años y muchas horas se resumen en 2 minutos. No, hombre, te agradecemos tu breve introducción. Siempre tenemos que venir de buenas empresas y que estáis también bien funcionados. Y bueno, también ahora deseando escucharte de la experiencia y lo que estás viviendo por los Emiratos. Damos paso ahora a Andrés. Lo mismo, por favor, por la presentación, Andrés, que también tiene un gran portfolio detrás. Así que cuando quieras, gracias. Gracias, Francisco. Igual a Antonio y a la plataforma de español por organizar el webinar. Me da mucho gusto igual ver a otras personas aquí en Emiratos que hablan español, que es bastante raro. Bueno, les platico un poco. Yo trabajo en una empresa que se llama FAM Properties, que lleva más de 10 años establecida aquí en Dubái. Tenemos oficinas en 4 diferentes puntos y unos 200 asesores de bienes raíces. Y bueno, nuestro enfoque principal aquí es la venta y renta de propiedades, así como administración de las mismas. Y tenemos clientes que van desde fondos de inversión, bancos, hasta personas individuales. Tenemos una área de consultoría en inversiones que maneja un portafolio de propiedades con un valor de 2.000 millones de dirhams aquí en el área de Dubái. Y tenemos además otra oficina que se enfoca a dar consultoría para nuevos desarrollos inmobiliarios. Dentro de la empresa yo trabajo en el área de ventas de propiedades, así que en el día a día platico mucho con ya sea vendedores o inversionistas, y pues el trabajo más que nada es tratar de darles una asesoría en cuáles son las mejores oportunidades de inversión en bienes raíces en la ciudad, cuáles son las áreas que hay que enfocarse, cuáles son oportunidades que tal vez no les merecen mucho la pena.
Y antes de empezar en esta empresa, yo estuve con otra inmobiliaria que se llama Engel & Volkers, que son alemanes y igual tienen oficinas en 32 países y tienen una de las más grandes aquí basadas en Dubái. Y igual estuve con ellos en la parte de venta de propiedades y me enfoco más que nada en el sector secundario de ventas, igual enfocado en la parte de Plan Jumeirah y en propiedades de un poco más de lujo. Entonces, bueno, eso es un poquito en resumen. Bueno. Estupendo, Andrés. Además, quiero también un poco reconocerte que vas a ser la primera persona que, aunque también ha trabajado en una empresa europea, puede notar el punto de vista desde una empresa local, ¿vale? Y bueno, también será interesante esa doble, ¿no? Digamos, gestión, o sea, doble punto de vista que tú tienes, tanto como visión europea y visión de empresa local. O sea que, bienvenido. Bueno, ahora pasamos a lo que sería esta segunda parte, donde escucharemos un poquito vuestra experiencia personal. Vamos a empezar con Pablo. Hagamos una sinergia de cómo lo ve el uno y el otro. Pero vamos a empezar con estos primeros tips de Pablo, que nos cuente cómo está llevando el negocio aquí, qué se ha encontrado cuando ha llegado el COVID, cuál es tu actividad normal que hace aquí en Dubái, cómo crees que va a planear el futuro a partir de ahora también. O sea, con esos 3 puntos, yo sé que básicamente tu experiencia hasta ahora, cómo te ha afectado el COVID, cómo estás viendo el panorama y qué crees que va a ser el panorama en adelante. Entonces, ya ahí, por favor, Pablo, yo Pasado, personalmente bastante pasado, interesado. presente y futuro, ¿no? Correcto, además, siempre hablar contigo y bueno, sé que tienes también buenas noticias, que no todo tan negro como se está viendo hasta ahora. Parece que vemos Sí. nada, cuando Sí, quieras. hombre, esto siempre tenemos una cosa que es el corto plazo y otra el medio y largo plazo. Pues mira, respecto al pasado, pues mi llegada aquí fue hace ya algo más de 4 años. Me vine y sigo con muchas ganas de hacer negocios en la región. Creo que es una zona de las más interesantes frente que respecto a mi actividad, otras zonas pues a lo mejor están más desarrolladas y un expatriado se puede encontrar más arropado porque se va a Europa, se va a América. Aquí digamos que los expatriados que se mueven vienen un poco menos arropados, porque muchas veces ya la figura del expatriado, que era esa persona que se desplaza bajo la cobertura de su empresa, cada vez tiende a menos, ya cada vez es más contratación local o gente que, bueno, desde sus países busca aquí una empresa, bien sea extranjera o bien sea una empresa local, y viene un poco con su paracaídas. Entonces, bueno, me encuentro mucha gente que está desinformada tanto a nivel fiscal como a nivel patrimonial. Digamos que en cuanto a los años que llevo aquí, pues te das cuenta, ¿no?, que al menos yo sobre todo me muevo en Dubái, en Emiratos Árabes, menos Qatar y menos ahora desde que se puede viajar y mucho menos Saudi. O sea, todavía esos mercados no los tengo muy explorados. Pero lo que te das cuenta es que Dubái es un sitio muy, muy, muy dinámico, ¿no? Y que las cosas cambian como muy rápido. O sea, venían de una tendencia muy buena y digamos que hacia el 17-18 la cosa empezó a caer. Y eso también lo ves un poco por los tipos de cambio, que es una de las grandes preguntas o las grandes preocupaciones que tiene aquí la gente, ¿no? Gano en dirham, cuando cambio a euro, cuando lo mando, cuando no lo mando. Sobre la situación actual que tenemos, pues bueno, es un desafío para todos. Ahora mismo, cuando ocurren estas cosas, nos tenemos que ir a los libros de historia y buscar qué ha ocurrido en anteriores ocasiones. Y esto es comparable, si no peor, que estará por ver, a lo que ocurrió en 2007, 2008, 2009. Lo que ocurrió ahí es que fue una crisis o fue un tema que afectó a un sector concreto de la economía, que era el motor de la economía, al final la banca, y hubo un contagio a nivel global. Ahora yo creo que es peor en el sentido de que esto ha sido un tema que ha afectado a todos los países y a todas las industrias. No ha habido una industria que se haya salvado en lo que es la economía real. Luego la parte de mercados ahora os lo comentaré. Entonces, bueno, creo que se han dado cuenta que el estrangulamiento al que estaban sometiendo a la economía con todo el tema de los confinamientos está haciendo un daño horrible. He oído de negocios que llevan aquí, gente que lleva negocios aquí en Emiratos desde hace muchos años, incluso habiendo pasado el 2008 y el 2009, que dicen que si la cosa no mejora, se plantean tener que cerrar, lamentablemente, porque no es una cuestión de que necesite menos personal, es que es directamente no estoy teniendo clientes. Con lo cual, la perspectiva, yo creo que estamos en un momento de cierto optimismo por lo que estamos viendo. Es verdad que a nivel
de lo que es la epidemia se está controlando, se están reduciendo el número de casos y de fallecidos. A nivel económico estamos viendo cómo empiezan a reabrir muchos negocios. Pues, por ejemplo, aquí lo que más nos afecta, Emirates y los vuelos los empiezan a retomar, pero yo creo que o sea, es decir, y esto empezó, si recordamos las fechas, esto empezó a finales de febrero, mediados de marzo. Cuando se publican los datos del primer trimestre, que ya fueron malos, solamente estábamos recogiendo ni siquiera un mes de confinamiento y de cierres de empresas. Y cuando veamos los datos del segundo trimestre que recoges, abril y mayo cerrados y junio estamos a día 3, y solamente hoy en Dubái, por ejemplo, empiezan a abrir los malls al 100%, pero esto es un tema de inercia, esto no es una máquina que para y arranca, esto es inercia. Con lo cual, la inercia que vamos a llevar también en el tercer trimestre es mala. Indudablemente, las economías se meten en recesión, que esto no es para llevarse las manos a la cabeza, no es un pánico. Las economías se mueven por ciclos. Veníamos de un ciclo muy bueno, el más largo de la historia, el periodo alcista más largo de la historia, y ahora, bueno, ha llegado a su fin. Nunca sabes por qué, pero bueno, ha sido una pandemia lo que nos ha metido en esto. La parte positiva a futuro es que, como siempre, se acaba saliendo. O sea, la resiliencia de las economías y de las personas, de las familias, es muy fuerte. Lo que pasa que yo creo que sí que vienen entre 12 y 18 meses de curvas, como se suele decir. O sea, pese a que las cosas ahora aparentemente están muy tranquilas, vamos a ver cómo transcurre todo después del verano. El tema de una vacuna que podría dar una cierta tranquilidad a todo el mundo va a tardar en llegar. Una vacuna normal tarda en llegar, por lo tanto, por mucho que traten de correr, tienen que pasar todos los procesos establecidos a nivel sanitario para poder distribuirla y proporcionársela a las personas. Eso va a tardar en llegar. No se descarta un segundo brote. De hecho, mucha gente dice esto en otoño vamos a tener que volver a restricciones de movimiento para volver a tratar de controlar la enfermedad. Eso, digamos, al final los inversores, y esto Andrés seguro que lo sabe, aquí los inversores se mueven también muchas veces por el componente psicológico, ¿no? O sea, lo que vimos en febrero y marzo en los mercados fue una reacción muy animal, muy instintiva, ¿no? De pánico global. Y eso se refleja, o sea, es decir, ahora estamos todos en un momento muy optimista de cara al verano, que todo el mundo, bueno, pues viene la época de vacaciones, poder volver a nuestros países o irnos donde queramos, pero en otoño o hacia invierno, si esto vuelve a ser 2 pasitos hacia atrás, pues eso va a volver a traer miedo a los inversores y volveremos a ver caídas en los mercados. Yo en notas que estoy mandando a clientes, se pueden pensar que a lo mejor estoy loco, que el mercado lleva subiendo 2 meses, abril y mayo lleva 2 meses espectaculares, y yo les estoy diciendo a la gente que mantengamos la calma, que no vayamos con toda la artillería porque ahora mismo lo que hay es un gap, una diferencia entre lo que se llama el Wall Street y el Main Street muy grande, y en algún momento ese gran gap tiene que converger. Y tenemos las cifras que tenemos. En Estados Unidos tenemos unas cifras de paro espantosas. Desde la Gran Depresión no se veían esas cifras. España lo mismo. Vamos a ver cómo rearrancan las economías, que es lo preocupante aquí. Pero sin duda se saldrá. O sea, es decir, pese a mucha incertidumbre que tengamos ahora, esto, bueno, tiene un recorrido al final que se acabará y podremos volver a lo que llamamos la normalidad y volverán las subidas en la parte de los mercados, volverán. Y Andrés seguro que ahora lo comenta, y al final el inmobiliario no deja de ser un activo más donde invierte la gente y se resienten los precios. Bueno, suele ser muchas veces un activo refugio, ¿no? Porque es menos volátil. En caso de activos que ya estén, o de propiedades que estén alquiladas, generan una renta más o menos estable. Y bueno, y él verá seguramente en sus activos unas caídas de precio, a lo mejor no ahora de inmediato, pero a lo mejor dentro de 6 meses sí que ve caídas. Es verdad que las bolsas son más volátiles, más bruscas, pero sin duda esto es algo que es un tsunami para todos. Entonces, bueno, yo como siempre a los clientes que asesoro les transmito una cosa, que es que no estamos invirtiendo ni a 1 año, ni a 3, ni a 5, estamos aquí para hacer cosas durante muchos años y largo plazo, porque es la mejor forma de que estas cosas no nos afecten. Entonces, un cliente que haya empezado en máximos en febrero
pues desgraciadamente se ha comido una caída del 30% en bolsa, ya ha recuperado mucho, sigue estando en negativo, lamentablemente, pero es una cosa que en 18 o 24 meses volverá a estar por encima. Entonces, bueno, sí, comunicar mucho, explicar dónde estamos, qué cosas están pasando, creo que es lo importante, estar cerca de la gente. Digamos que aquí el approach ha sido eso, dar un paso más al frente de lo que es el asesoramiento, de contar mucho, de acercarnos mucho más, llamadas, emails, y, bueno, sí, resolver todas las dudas. O sea, ningún asesor tiene la bola de cristal de esto cuándo va a acabar, ni de lo que va a ocurrir a 2 meses, 3 meses. Eso siempre lo dejo claro en las primeras reuniones. Ya me gustaría a mí tener la bola de cristal y si alguien lo conoce, que me lo presente porque le doy todo mi dinero, pero en el largo plazo no nos equivocaremos. O sea, estoy seguro que en el 2008-2009 todos nos pensábamos que si quiebra el sistema financiero volvemos a la selva, básicamente, o peor, y no ocurrió. Y bueno, y ahora, por muy mal que pinten las cosas, es una cuestión de ser pacientes, no desviarnos de los planes que tenemos cada uno a la hora de invertir y aguantar, y aguantar. Y aprender de todas las cosas que están pasando, que sin duda es un momento de aprender cosas nuevas, nuevas tendencias que se pondrán encima de la mesa en los mercados, procesos que a lo mejor estaban pendientes o tendencias se van a acelerar. Pues, por ejemplo, esta reunión que estamos teniendo hoy aquí nosotros con todo el mundo conectado, pues a lo mejor antes nos hubiésemos reunido en alguna oficina y lo hubiésemos hecho, hubiésemos contado gente. Y ahora, tú, Fran, estás en España, Andrés está en Dubái, yo también, pero si a mí esto me hubiese pillado en España, pues estaría conectado también. O sea, que eso... Y eso son cosas que, bueno, que vamos a ver qué impacto tienen en las economías. Perdona que te interrumpa, Pablo. Entonces, Dime. da por hecho un poquito que todo va a ir bien. La agradezco. O sea, es muy importante la confianza, pero no que la des por hecho, sino que nos mandas ese mensaje, yo estoy contigo, al final todos nos recuperaremos, pasaremos malos momentos y tal. Pero yo lo que te quería preguntar es ahora, ¿cómo estás viendo esa crisis de confianza, ¿vale? Sobre el tema de ya tus clientes y potenciales clientes, ¿no? Porque no es lo mismo tener una cartera ongoing que buscar nuevos clientes. Entonces, ¿cómo estás viendo esa confianza en tus actuales clientes y si están yendo a otros sectores de refugio, siguen aconsejándose por ti? Y los potenciales, si ven mitos, si al revés, está recibiendo más gente que ahora viene a asesorarse porque está más perdido, ¿vale? Y ya aprovechamos ya cuando esto, pues siempre, como efectivamente está haciendo algunas preguntas Andrés, ya marcándole, luego Andrés te también dará algunas, cualquier cosita de estas, aprovechamos y no tardamos mucho en darle también el turno de palabra a Andrés. Déjame esa consulta que te he hecho cuando pueda y vamos viendo. Sí, no, o sea, mira, muy sencillo. O sea, al final siempre hay que ser muy transparente y muy honesto con la gente porque precisamente uno lo que, o la marca personal que pone, ¿no? Es esa transparencia, esa honestidad a la hora de asesorar. O sea, yo le digo a la gente, pues me preguntan, ¿qué rentabilidad puedo esperar de esta inversión? Bueno, pues uno, depende de tu nivel de riesgo y dos, habrá años que ganemos más, habrá años que ganemos menos y habrá años que incluso no ganemos, lamentablemente. Pero es muy fácil irse a la historia, que al final se repite siempre, y podemos buscar momentos de pánico extremo, pues los más recientes. Mira, el final del 2018 todo estaba muy bien aparentemente, y de repente hubo un repunte de las noticias o de los tweets, mejor dicho, entre Donald Trump y China, y eso provocó caídas masivas en los mercados. Y fue un año que no ocurrió nada grave, y todas las clases de activos en bolsa acabaron en negativo, que era algo que no ocurría desde precisamente el 2008. Si uno recuerda lo que hacía en el 2018, no había desempleo, no había nada negativo, no había una pandemia, no había nada de esto. Entonces, bueno, hubo esa caída fuerte. Anteriormente tuvimos el famoso Brexit de la Unión Europea. Ostras, esto se rompe la Unión Europea, se van los ingleses, esto vamos a ver cómo acaba, las fronteras, tal. Bueno, unos meses después volvíamos a estar en los mismos niveles o incluso superior. Anterior a eso, tenemos el 2012, crisis del euro. Grecia fatal, a punto de irse. Había mucha duda sobre España y sobre Italia. La prima de riesgo de España estaba disparada. O sea, la gente que invertía en bonos de España a 10 años, en el 2012, o sea, hasta el 2022, seguiría cobrando un cupón del 7% anual. España, que ahora tiene una prima de riesgo de 100. Bueno, de momentos muy duros, pero se pasaron. 2008, 2009, la crisis de las .com, la crisis del petróleo. Es decir, la historia está plagada de estos eventos de mercado que se llaman.
y siempre se ha conseguido salir adelante. Podemos poner o buscar todos los puntos negativos que queramos y están ahí y hay que ser realistas y contemplarlos a la hora de asesorar y de hacer el approach a los clientes. Los que ya están, porque desde el minuto 1 se ha sido transparente con ellos, de cuidado que esto no es la vida no es color de rosa y no todos los años van a ser fantásticos con dobles dígitos de ganancias, no. Y con los que vienen, pues decirles, mira, es que yo te estoy diciendo desde el minuto 1 que esto no vamos a triplicar el dinero y nos vamos a comprar el yate en 3 años, ni mucho menos. Esto es una maratón o plantar un olivo en el jardín. O sea, esto es una cosa que es poner las semillas, estar pendiente, cuidarlo, regarlo, vigilarlo, cuidarlo que no se estropee. Y tú ves un olivo de 100 años y es una pasada. Pues esto es un poco lo mismo, lo que pasa es que en menos de 100 años, a ser posible, para recoger los frutos. Pero es así. ¿Soy optimista? Sí. Porque al final conseguir, o sea, el sol sigue saliendo cada mañana, todos seguimos saliendo a hacer la compra al súper, seguiremos viajando, seguiremos o volveremos a comprar cosas, coches, ropa, viajes, ordenadores, teléfonos, y eso volveremos nosotros mismos a poner la economía en marcha. Ahora mismo se está dando una situación de que las tasas de ahorro están disparadas en todos los países. Claro, la gente lleva encerrada 2 meses, no ha podido gastar. Entonces, digamos que hay un colchón de dinero ahí esperando a salir espectacular. Bueno, pues todo ese tipo de cosas ayudarán. Lamentablemente en esto, pues habrá gente que caiga por el camino, habrá gente que tenga que perderá su empleo, gente que sean 2 en la unidad familiar, los 2 perderán el empleo, uno de los 2. Bueno, esa gente tendrá que ajustar el cinturón y en la medida de lo posible, eso es una cosa buena que tiene España, tienes unas ayudas. Aquí pues, lo único que te queda es bajar la persiana y cogerte el avión de vuelta a casa. Pero en el momento que nadie sabe cuándo, pero en el momento que esto vuelva a ser un círculo virtuoso, en vez de un círculo virtuoso vicioso de noticias negativas, volveremos a salir. Mira, el otro día leía un informe que justo el mes anterior al 11S, septiembre de 2001, se había registrado el pico, el mayor número de pasajeros de avión de la historia, justo un mes antes del 11S. A raíz del 11S, que fue menor que esto, hubo aviones parados durante no sé cuántos días, se empezaron a poner medidas de control en los aeropuertos, la gente viajó menos. Se tardó unos 3 años en volver al mismo nivel de agosto, pero después de eso se volvió a superar. Con lo cual, si extrapolamos esto a la situación actual, sí, ahora vendrán pues a lo mejor 12, 18, 24 meses de tratar de volver a los niveles donde estábamos, pero sin duda volveremos a llegar a esos niveles y a superarlos. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al final, es verdad, yo viví también un poco la crisis de España desde otro punto de vista también y vi como por desgracia hubo mucha gente que tuvo problemas con deuda perpetua y tal, no quiero entrar en eso, pero sí hubo otra gente que en aquel momento de pánico y caos, pues bueno, en cuestión de 2 o 3 meses llegó a comprar deuda subordinada. Estoy interesado que le pregunté a Pablo, al 40% de su valor. Lo único que tuvo que esperar fueron 2 o 3 años y son una revalorización de más del 100%. En cabo de 2 o 3 años, más un interés que daban, depende de qué deuda, un 4 o un 5% anual. Por lo cual, vale, eso es. Entonces ya con esto también ya quiero dar paso a Andrés y entramos ya también en los activos inmobiliarios, porque es lo mismo. Al final, son un sector refugio que cuando a lo mejor vemos que no se pueden pagar la hipoteca, la gente se asusta, pero y cuando hay a lo mejor planes de inversión, puede ser un sector muy interesante por varios motivos. Entonces ya, Pablo, te damos paso a Andrés. Que Andrés, durante tu discurso, si puedes responder un poquito a lo que a Pablo ha ido diciendo, corroborar y también dejar caer algo para Pablo, pues estupendo. Y ya pues por favor, también escucharte tu visión en este aspecto del mercado inmobiliario y bueno, siempre que sea tanto lo bueno como lo malo, pues aquí estaremos dispuestos a escuchar. Cuando quieras, Andrés, gracias. Listo. Es muy interesante cómo nos planteas todo, o sea, tu visión de las cosas. Yo creo que algunos de los temas que tocaste los voy a yo amarrar a lo que voy a decir igual, como mencionas la parte de los tipos de cambio, ciclos, cómo la gente invierte de manera psicológica. Algo que Francisco me pidió es que platicara obviamente un poco de cuál es la situación que estamos viviendo y cómo cambió la manera en la que hacíamos las cosas antes a hoy. Y lo que traté de hacer es ver algunas de las tendencias que yo veo que están saliendo, y eso es en 4 partes específicas. Voy a hablar de algunas tendencias en el mercado residencial, de propiedades, algunas tendencias en el mercado comercial, ya sea oficinas,
Quiero igual hablar un poco de la tendencia a digitalizar algunos de los procesos, que eso es algo yo creo que es bastante positivo de lo que estamos viendo. Y pues otras tendencias en cuanto al mercado en general de bienes raíces y a todos los participantes que están en él. Entonces, yendo al principio, hablando de las tendencias del mercado residencial, en el corto plazo, pues vamos a ver y estamos viendo obviamente muchos cambios en lo que los inquilinos están haciendo en sus planes. Más o menos, si no me equivoco, un 70% de las propiedades aquí en Dubái son como de inversión y un porcentaje bastante pequeño es de gente que es dueña de su propia casa. Entonces, si lo vemos de esa manera, es un mercado destinado a los inversionistas y cuando hay tanta incertidumbre en qué va a pasar con los trabajos de las personas, en si van a recibir sus próximos pagos, en si tenemos restricciones de movimiento, estamos viendo que hay defaults en contratos de renta, ¿sabes? A una escala tiene un impacto importante en los portafolios de los inversionistas y en los precios de las propiedades. Me han llegado bastantes llamadas de clientes que me preguntan, oye Andrés, mis inquilinos están pidiendo cancelar los contratos o quieren renegociarlos, los términos de pago, ¿qué podemos hacer? ¿Buscamos nuevos inquilinos o les doy descuentos? Y eso es una conversación que se ha tenido bastante en las últimas semanas. Igual ha sido muy interesante ver que el número de personas buscando casas en lugar de apartamentos ha crecido muchísimo. Hay gente que lo único que está tratando de hacer es cancelar sus contratos de apartamentos para mudarse a una casa que tenga más espacio, que tenga jardines, precisamente por el nivel de restricciones que hemos tenido en cuanto a movimiento. Pero bueno, ahorita que estaba diciendo Pablo que ya otra vez vamos a empezar a abrir los malls, los cines, pues vamos a ver cómo se ajusta esto. Ya nos están dejando salir de la casa por fin. Igual me gustó mucho que aquí en Dubái fue, yo creo que uno de los países que mejor reaccionaron a la parte de las restricciones de movimiento para tratar de controlar el número de personas que se iban contagiando. Otra, yendo un poco más a la parte del mercado comercial, de oficinas, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí pudimos tener la experiencia de trabajar desde casa, ya sea unas semanas o un par de meses, y he visto clientes míos que tienen sus propias empresas. Les voy a platicar específicamente, uno de mis clientes tiene una aseguradora y ellos se mudaron hace un poco más de un año a sus nuevas oficinas, como estaban ampliando sus negocios y estaban contratando más gente. Consiguieron una nueva oficina mucho más grande y me llamó hace menos de un mes para decirme, oye Andrés, decidí que voy a cancelar mi contrato de arrendamiento en la nueva oficina y voy a comprar una oficina de la mitad del tamaño, porque hemos visto que esto del trabajo desde casa funciona bastante bien y hay muchas personas en mi empresa que yo no veo que tenga mucho valor en tener que tenerlas en la oficina, cuando me saldría mucho más rentable tener una oficina de menor tamaño, ahorrarme todo ese dinero y mandar a una gran cantidad de la fuerza de trabajo a sus casas. Y eso lo estoy viendo yo principalmente. Igual algunas personas que yo conozco que tienen empresas como construcción, que se dedican a hacer demolitions, ¿cómo se dice? Cuando tienes que dejar una oficina y tienes que volver a dejarla como cuando la rentaste, están empezando a tener mucho trabajo de grandes corporativos que están buscando reducir el tamaño de sus oficinas para mandar a gente a trabajar desde casa, pero permanentemente. Entonces, es una tendencia que se me hace bastante interesante que tal vez a mediano y a largo plazo veamos más, que sea el work from home y trabajo desde casa. Y bueno, pasando a la parte de tendencias en cuanto a digitalizar procesos, estamos viendo, justo cuando empezaron las restricciones de movimientos aquí, vimos que la cantidad de transacciones de ventas de bienes inmuebles se fue para el suelo. Y esto fue principalmente porque era prácticamente imposible
tener una junta en el departamento de, ¿cómo te lo digo? La oficina del gobierno que se dedica a hacer las transacciones. No sé cómo lo manejan en España, pero bueno, aquí en Dubái creo que será un poquito diferente. Y pues ellos tuvieron que cesar todas las operaciones, así que no había manera de transferir la propiedad de un dueño a otro. Entonces, básicamente por algunas semanas yo tenía varias ventas que estaban en proceso de transferir que se pararon completamente. No había nada que hacer. Y el gobierno empezó a sacar nuevas maneras, ya sea por videochat, por plataformas digitales que empezaban a acelerar para poder hacer transferencias. Así que eso me gusta mucho igual de este país, que tiene la iniciativa siempre de estar viendo hacia el futuro y tratar de reaccionar rápido. Y espero que algunas de estas plataformas y nuevas maneras de hacer los procesos de manera digital, que nos evitan tener que ir a una junta en una oficina que nos queda 1 hora de camino, se queden. Y espero que esto lo veamos hacia el futuro. Hay un par de empresas nuevas que abrieron también, que te permiten hacer todo el proceso de renta de propiedades, documentación, registros de los contratos, todo desde el celular, sin tener que ni siquiera contactar a las agencias. Es impresionante las cosas que podemos hacer cuando nos empuja las situaciones a hacerlas. ¿No? Yo creo que a veces mucho nos sentamos y nos quedamos tranquilos y estamos muy cómodos en cómo hacemos las cosas. Y cuando hay una situación como esta que nos empuja a cambiar, hay una cantidad de innovaciones impresionantes que salen adelante. Y por último, hay otras tendencias que veo en la parte del mercado, cómo se mueve en general y los diferentes participantes, que es que siento que el mercado de agencias inmobiliarias estaba muy fragmentado. Había muchas pequeñas agencias que se ocupaban de diferentes zonas de la ciudad, y con todo esto, bueno, que no hemos podido hacer muchas transacciones en los últimos meses, hemos visto que muchas de las pequeñas empresas están cerrando y está habiendo una consolidación en el mercado hacia empresas que estaban mejor capitalizadas y que pueden mejor llevar a cabo esta situación. Por ejemplo, ¿qué fue? Mayo a junio, creo que fueron como 67 empresas o licencias de inmobiliarias que no se renovaron. Esto me lo dijo alguien que conozco que trabaja en esa parte del gobierno. Y bueno, ahí habrá un poco más de 1,000 licencias en todo el Emirato, y eso quiere decir que un 7-8% de estas en un solo mes no renovaron. Es un número importante, ¿no? Y bueno, ya no sé qué ha pasado en estos últimos 2 meses, porque ya no sé las cifras, pero yo creo que esta consolidación que vamos a ver de empresas pequeñas cerrando operaciones y las empresas grandes ganando espacio de mercado va a ser muy interesante. Por ejemplo, hay 3 portales online que son los más importantes de la zona para buscar propiedades, que son Property Finder, Bayut y Dubiso, que son los que, si vas a buscar una propiedad, casi siempre vas a acabar en esos portales para después contactar a las agencias. Recientemente, Bayut y Dubiso hicieron una unión entre los dos, y el valor de la empresa combinada es de más de $1,000 millones, que es una de los nuevos unicornios que han salido aquí en la zona. Algo muy interesante igual que vi en el competidor, que es Property Finder, es que justo cuando empezó toda la restricción de movimiento, que las empresas pequeñas dejaron de ver ventas y pudieron dejar de hacer transacciones, 130 empresas inmobiliarias cancelaron todos sus contratos de publicidad con Property Finder. Y lo que hicieron es, se unieron un par de bastantes empresas igual importantes para abrir su propio portal, porque se quejan de las prácticas monopolistas que portales grandes están imponiendo en los pequeños jugadores en el área. Entonces, todas estas pequeñas cosas que estamos viendo, yo creo que va a ser un movimiento muy importante en cuanto a las empresas que sirven a los
los inversionistas de bienes raíces, compradores y vendedores, y espero que sea para bien. Yo sí creo que esta consolidación era algo importante y que algunos de los portales tenían demasiado poder, y va a estar bien ver cómo esta nueva alianza entre los brokerages, que es algo muy, muy raro que pasa aquí, que las agencias se junten para hacer algo en conjunto, es algo que nunca pasa. Entonces, bueno, eso va a ser interesante de ver a futuro. Yo creo que esas 4 son algunas áreas en donde me pareció interesante ver cambios de cómo era la actitud antes a hoy. Y bueno, vamos a ver qué pasa más a largo plazo. Pues me ha gustado, ¿no?, esa visión un poco de reinventarse o reestructurarse, ¿no? Que al final, cuando vienen las crisis, siempre suelen darse esas 2 R's, ¿no? Reinventarse y reestructurarse. Mi país tenía una pequeña cuestión para ti, un poco un dardo envenenado, Andrés, pero vamos, yo sé que va a salir bien. Y es lo típico, ¿no? Lo que piensa mucha gente en este país, ¿no? Es un poco como si crees que hay mercado para tanta vivienda. O sea, mercado para tanta vivienda. ¿Ok? O sea, tú estás diciendo que tal vez hay demasiada construcción. No. Es una pregunta un poco envenenada, ¿no. Yo sé que ahora mismo con el pánico todo parece un caos. O sea, no se vende nada, ni se venden viviendas, vamos, no se vende ni un pepino, casi, ¿no? A mí me explico. El tema es que si crees que hay mercado para tanta vivienda, no tiene por qué ser en el corto plazo, obviamente hay crisis, pero vamos, con tu estandarte o un poco la información que podáis entrar en un shock. Todo el mundo ha estado, incluso habrá gente que esté comprando, lo mismo me sorprende. Yo el otro día hablaba con un gran grupo inmobiliario y me decían que seguían vendiendo, siguen teniendo clientes, y esos clientes lo que están comprando a precios muy altos. O sea, me sorprendió, me dijo, no, yo sigo teniendo más trabajo que antes, siendo más barato, pero estoy vendiendo más. Oye, lo mismo tú puedes darme por ahí la respuesta, pero la pregunta un poco que nos ha hecho un poco a los espectadores era eso, que si crees que hay mercado para tanta vivienda. Y yo lo que te digo personalmente es, no te centres en el corto plazo, tanto para el corto, una respuesta tanto para el corto como el largo plazo. Claro. Mira, yo creo que lo que podemos hacer, el primer paso para contestar este tipo de preguntas es irse a los números y ver qué hay hoy, dónde estuvimos ayer y hacia dónde planeamos ir. Muy fácil. En 2014-2015, creo que el estimado de población aquí en Dubái era como de unos 2.4, 2.5 millones de personas. Hoy, depende de dónde cheques, si buscas en Google nada más, población en Dubái, te va a salir 3.3 millones de personas. Claro, depende cómo hagan el censo. Hay gente que cuenta el número de personas que están en el Emirato por día, y hay unos que cuentan solamente las personas que residen aquí de tiempo completo. Pero de cualquier manera el número va a ser alrededor de 3 millones de personas. Eso es que en 5 años pasamos de 2.5 millones de personas a 3 millones de personas. Eso es un crecimiento importante igual. Y de igual manera puedes ver que pasamos de tener más o menos unas 600,000 unidades de casas estamos ya acercándonos a las 700,000. Entonces, si tienes esos 2 números y ves el crecimiento de población que hemos tenido, que es enorme, igual el crecimiento que tenemos de casas, vemos que yo creo que el Emirato está intentando planear a futuro, a largo plazo, tener suficiente espacio para poder atraer a toda la gente que ellos están intentando meter en el país. Creo que 85% de la población aquí en Dubái son expats, es gente que no es emiratí. Solo 15% de la gente es local. Entonces, si tú ves el plan de Dubái, que es traer gente desde fuera, y eso va de la mano con la cantidad de propiedades que están sacando. Entonces, sí, en el corto plazo puede ser que haya un poco más de supply necesario, que no está siendo absorbido como algunos quisieran, pero hacia el más mediano y largo plazo yo creo que es una medida bastante inteligente de los desarrolladores, del gobierno, de impulsar toda la construcción para estar listos para el crecimiento que esperan a futuro. No sé si eso contesta tu pregunta, pero no te escucho. Creo que estás en mute. Perdón, no, estaba en mute. No, sí, perdona.
comentaba que, gracias por tu respuesta, comento que ya hemos entrado de lleno en lo que sería ya nuestra tercera fase del webinario, ya preguntas de la gente, entonces ya tengo por ahí algunas preguntas. Y bueno, ya que estoy contigo, Andrés, pues te haré otra y ahora también la haré otra a Pablo. Y bueno, si alguno de los dos cree que también tiene alguna anotación a la pregunta, soy bienvenido. Pero ahí nos están también preguntando un poquito que en relación a lo que has dicho y un poco también con lo que yo te digo, a lo mejor es verdad que puede haber mercado a precios más bajos, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Quién sabe? Como decía Pablo, la bola de cristal no la tenemos nadie, si no todos invertiríamos, está claro, sin preguntar. El tema es un poquito, en esa relación, un poco con este tema del mercado inmobiliario, ¿hasta cuánto crees que podrían bajar o subir el precio de los pisos? No va a decir ahora va a bajar, pero puede tener un 10%, un 15%. Obviamente, yo hablo del mercado español. Yo recuerdo cuando estaba en auge, decían, los precios seguirán subiendo mientras la gente siga pagándola. En este tema no sé hasta cuánto puede bajar los pisos, ¿no? Y en ese otro punto, pues, ¿qué recomendaría? Incluso ya para Pablo, ¿alquilar o vender? Por favor, contéstame esas dos preguntas y ya pasamos a la segunda con Pablo. Yo también se la iba a hacer, porque estoy aquí con la calculadora para ver si sigo alquilando o me... Ok, mira, se las contesto muy simple. Yo creo que es muy importante cuando nos hacemos este tipo de preguntas no intentar adivinar el futuro, sino entender en qué parte del ciclo estamos parados hoy. Porque como dijo igual Pablo, pues la economía se mueve en ciclos y si te vas a la historia y vemos los registros más viejos de transacciones de propiedades son como de 1700 en Holanda. Y si vemos la evolución de precios y algo que se llama reversión a la media, ¿cómo te lo digo? Los precios empiezan en un nivel, conforme pasa el tiempo van subiendo y vemos que los precios suben entre 2 y 3 múltiplos del precio inicial y después vuelven a caer al precio inicial. Y los ciclos van de esta manera. Empezamos en un precio, 2 por 3 el precio inicial. Si empezó en 100, vamos a ver que van a llegar a 200 o 300 y después van a volver a llegar de vuelta al 100 cuando ajustes para inflación y todo lo demás. Si vemos los precios aquí en Dubái en la última década y ponemos el 100, digamos, en 2008, de 2008 a 2009 tuvimos una locura de precios aquí, los precios multiplicaron entre 2 y 3 veces y en los próximos 2 años volvieron a bajar, o sea, súper volátil. Y después, si tomamos la época desde, digamos, 2012 hasta hoy, lo podemos partir en dos partes. Una es de 2012 a 2015, vimos un incremento del precio como en un 50%. Y después de ese pico en 2015 hasta hoy, vimos que regresamos al punto inicial de 2012. O sea, hicimos un ciclo completo. Y yo creo que eso nos puede ayudar a determinar y contestar la pregunta ¿es un buen momento para comprar o no? Si lo vemos desde el punto de vista de estudiar los ciclos y vemos los ciclos que hemos pasado aquí en Dubái, estamos de vuelta otra vez al punto inicial que fue en 2012. Entonces, bueno, si cae o no, puede ser, pero otra cosa que tenemos que ver que es muy importante es que los precios de compra de los pisos hoy están de vuelta o en ocasiones más baratos que el precio de construcción. Si tú quisieras de la nada volver a construir ese edificio, hay veces que te sale más barato comprar el piso en precio por metro cuadrado que el valor de la construcción. Eso es una aberración, o sea, que sale más barato comprar lo que ya está hecho, construir algo nuevo. Eso para mí es un indicador bueno de dónde entrar a invertir. Claro que si puede que baje un poco más, sí, porque como dice Pablo, invertimos de manera psicológica, a veces por miedo, a veces por otras razones, pero por eso me gusta ir de vuelta a ver las cifras, ver el pasado, que se repite y ver en qué punto del ciclo estamos hoy. Y pues bueno, parece igual un punto importante de entrada. Y una pequeña nota es, nunca le preguntes a un asesor de ventas si es un buen momento para vender o comprar, porque sabes que nosotros ganamos en comisión y solamente ganamos dinero cuando se hace una venta. Entonces, haz tu trabajo, haz tu estudio y entonces ven con nosotros cuando ya sepas que puedas comprar igual y bueno, te ayudaremos a encontrar el mejor lugar. Pero bueno, eso es algo importante, que a mí no me tienen que hacer la pregunta, ¿es un buen momento para comprar o vender?
yo solo gano dinero, siempre. Oye, te agradezco la Hagan su sinceridad. trabajo, exacto, y vean el ciclo en donde estamos parados. Eso es Primero muy cierto. primero los mandamos a Pablo y luego ya que vayan con... Exacto. Bueno, No, pero nos da un aquí- punto, perdona, nos da un punto interesante, ¿no, Andrés? Desde tu punto de vista, cuando equipara el precio de construcción, porque mucha gente ahora se lo piensa, la verdad que hay gente que en vez de alquilar un piso, alquila una casa, también podría ser la otra opción. O sea, ahora yo creo que es momento de ambas cosas. Si quieres alquilar, más bien alquila una casa, y si realmente estás pensando en comprar, te puedes buscar un pequeño pisito, lo más moderno posible, que a lo mejor puede caer, pero a lo mejor la caída no va a ser de un 50%, a lo mejor pueden haber hecho los últimos 5 años, a lo mejor puede ser una alquiler un 15%. Entonces, analiza cuánto sería un 15% y te va a repercutir un año o dos de alquiler y qué tema de puedes tener de compra. Podría ser eso una buena respuesta. Gracias, Andrés. Perdona, Pablo, acá lo que te iba a comentar y te voy a hacer tu par de preguntas. No, que bueno, que en el tema inmobiliario siempre hay una gran frase que es, ¿no? Location, location, location. Esto todo que está diciendo Andrés, estoy seguro que conoce los datos, lo que pasa que, bueno, el tiempo que tenemos es limitado, pero sería muy interesante ver, por ejemplo, pues igual que cuando tú vas a una ciudad como Madrid, Nueva York, Londres o aquí Dubái, tú tienes zonas que, bueno, que es lo que él dice, ¿no? A algunos nos gustaría que bajaran más, pero está claro que la ubicación que tienen, bueno, pues hay que pagar una prima por estar en esos sitios. Y son temas, siempre tenemos, ¿no?, el análisis cuantitativo y el cualitativo. Que muchas veces tienes que, pero es que esto está caro. Bueno, ya, pues que mira en qué zona te estás metiendo. Tienes estos servicios a tu alrededor. Y una cosa interesante de lo que él decía, que son todas estas nuevas tendencias que vamos a ver cuáles vienen para quedarse, cuáles han sido un tema temporal y desaparecerán o tal, pues a lo mejor zonas dentro de Dubái que parecían que podían estar muy lejos, pero a lo mejor por la misma cantidad de dinero puedo acceder a una situación más, porque si ahora me tengo que montar el despacho en casa, y a lo mejor zonas que aparentemente, pues, ostras, qué lejos está eso, bueno, pues a lo mejor, mira, es que por el mismo precio que me estoy comprando en zona Dubái, me alejo un poco a 20 kilómetros y tengo una casa mucho más grande y a lo mejor esas zonas que pues de precio están ya muy ajustadas, pues no van a caer tanto como uno piensa. Entonces, o sea, que son muchos los elementos que hay aquí que mezclar. Y luego en el tema de compra o alquiler, yo siempre digo lo mismo, no hay una respuesta absoluta, no hay una verdad absoluta, ni una frase así, pum, que tú te hagas. Depende del caso. Una persona que recién llega a Dubái, pues a lo mejor tiene la certeza que se va a quedar 10 años y en ese caso ese señor, pues lo recomendable es que compre. Una persona que llega a Dubái y que no tiene idea de si va a estar 3, 5 años, pues oye, lo mejor es que alquiles porque te da mucha flexibilidad. Digamos que en el ADN español está lo de comprar siempre, ¿no? Tirar a comprar casa. Pero, y creo que cuando sales fuera te das cuenta que hay más alternativas que comprar, está la de alquilar, que te da una gran ventaja, que es la flexibilidad. Tú ahora mismo, si una persona aquí tiene una hipoteca y si desgraciadamente se queda sin trabajo, tiene un marrón muy serio. Entonces, muchas veces no es cuál es la mejor, sino, bueno, siempre hay que plantearse ese mal escenario de qué pasa si las cosas van mal, cómo puedo salir de aquí. Porque a lo mejor sí que ahora mucha gente que tiene vivienda en propiedad, que desgraciadamente tiene un mal panorama económico por delante, se van a ver obligados a tirar precios por tener que marcharse del país o tener que cancelar deudas. Entonces, bueno, esto siempre a la hora de que una persona la decisión de alquilo o compro, mucha gente me pregunta y yo le digo, oye, yo he llegado aquí y he alquilado. Si yo veo que me voy a quedar más años, me voy a meter en una vivienda, por supuesto, porque creo que me va a salir más barato. Os voy a meter un pequeño marrón a los dos, pero rápido. Venga, a eso hemos venido, a jugar. Ya que tenemos, ¿no?, el webinar, ¿no?, de invertir en bolsa o inmobiliaria, o sea, se puede dividir, ¿no? O sea, cada uno puede tener una cartera mix y mezclar en varias cosas. Depende siempre de lo que tenga el dinero, obviamente. ¿Qué haríais ahora? ¿Invertiríais en inmuebles? ¿Invertiríais en fondos o en otro tipo de activos? ¿O esperaríais un poquito más? ¿Quién se pega primero? Andrés o yo. Pues mira, yo siempre digo lo mismo, o sea, es decir, tienes diferentes perfiles, ¿no? Siempre digo, tienes perfiles de gente normal, gente terrenal que viene aquí con un patrimonio ya construido y que ya tiene una vivienda en España o 2 o 3, gente que llega aquí que todavía no ha empezado a construir su patrimonio. Yo planteo lo mismo, o sea, es decir, a mí la inversión inmobiliaria me gusta y creo que perfectamente combina muy bien con la inversión financiera. Creo que es bueno tener las dos en el patrimonio o en el portfolio de una persona, de una familia. Lo que ocurre es lo siguiente.
Si una persona tiene 50.000 euros para invertir, difícilmente va a poder invertir en inmobiliario. Eso es así. Lo más accesible para él, lo más flexible es invertir en un mercado financiero. De manera que lo que él invierte hoy, si lo necesita en 3 años, lo puede sacar. Tiene esa certeza de que hay un mercado. Tú ahora, por ejemplo, tienes una vivienda en propiedad, necesitas vender, no puedo vender el garaje, no puedo vender la cocina, tengo que vender todo el activo. Y si es un mercado ahora que hay incertidumbre o que la gente dice, oye, voy a intentar apretar, pues a lo mejor no sacas el precio que tú esperas. Y también ocurre esto en el mercado financiero, es decir, cuando tú tienes la necesidad de vender, vendes y el precio es el que es, no puedes decir, me gustaría que fuera un 20% más alto. Entonces, pero ahora, si tienes un patrimonio mucho más grande, yo creo que es muy interesante tenerlo combinado entre inmobiliario y financiero. ¿Por qué? Porque el financiero te va a dar mucha más volatilidad, va a ser más dependiendo de... O sea, es decir, puedes darle mucho más riesgo a la parte financiera, o menos, según el perfil de cada uno, y luego vas a tener la parte de inmobiliario, que puede ser, como bien dice Andrés, bien pueden ser oficinas o locales o propiedades para vivienda, donde tú tienes una renta recurrente prácticamente, o sea, conoces la rentabilidad de tu producto y tienes la ventaja de que tienes un señor que si está ahí de inquilino, ese señor va a ser el que cubra tu coste de financiación, con lo cual es muy buena alternativa y es mucho más estable si no tienes la necesidad de venderlo. Es decir, ahora, ¿cuál puede ser el peor escenario? Una persona que tiene una vivienda alquilada como propietario, que su inquilino se quede y no le diga nada, de oye, no me bajes la renta, o que tengas que ajustar la renta a lo mejor un 10, 15% a la baja porque el mercado está en esa situación, pero ya lo volverás a subir, o el peor de los casos, que tu inquilino se vaya. Pero tú en el momento que te metes en esa inversión, en esa propiedad, sabes que puede llegar a ocurrir que a lo mejor estás 12 meses, en el peor de los escenarios, sin alquilar esa vivienda. Bueno, pues contémplalo, o sea, estate preparado que a lo mejor tienes que estar pagando tu casa donde vives más la deuda de tu vivienda, de tu inversión. Pero fuera de eso, Entonces, a mí me parece... no, perdona, digo, entonces que prácticamente... Acaba. No, que digo, o sea, que me parecen dos inversiones muy buenas, o sea, es decir, creo que combinan, esto no es binario, o invierto en vivienda o invierto en mercados financieros, para nada, creo que combinan muy bien y precisamente muchas veces en mercados financieros nos metemos en una cosa que se llama renta fija, que es deuda, que el nombre lo que dice es que tú eres, desde el minuto 1, conoces cuánto te va a pagar tu inversión. Hay unos cupones a 3, 5, 7, el plazo que tú te metas, pero indudablemente el precio de ese activo se mueve, es como una vivienda. Yo me compro una casa y la alquilo a 2.000 euros, sé que recurrentemente mi renta van a ser 2.000 euros. ¿Qué ocurre? Que esa vivienda va a variar de precio. Lo único es que no hay un mercado cotizado donde yo vea cada día cuánto vale mi casa. Una cosa es lo que pone el portal o lo que Andrés me pueda decir de referencia y otra es lo que el comprador venga y esté dispuesto a pagar. Esa es la gran diferencia que hay entre el mercado financiero y el inmobiliario, ¿no? Que el inmobiliario se da más a una negociación. Y una ventaja que tiene el inmobiliario, tú compras un muy buen producto y sabes que lo que decía antes, depende de la ubicación, hay un suelo para esa casa, para ese piso, que no va a bajar de ahí. Entonces yo creo que combinan muy bien y no es cuestión de iros con Andrés o veniros conmigo. No. No, yo lo que tengo claro es que a ninguno de los dos, cualquiera que pregunte, esperar. Obviamente, creo que los dos, es decir, que no es momento de invertir en una cosa o en otra, pero sí un poco entiendo que si no tienes suficiente ahorro o no tienes una estabilidad, invierte en algo más fácil de capitalizar rápido, como puede ser un fondo de inversión, y si tienes alguna estabilidad más a largo plazo o tienes algo más de ahorro, que inviertas en vivienda. Un poco va por ahí también, Andrés, tu idea. Pues mira, es muy simple. Como dicen, no es binario y depende de cada persona. En el mercado financiero tienes oportunidades igual para gente que tiene cierto perfil de riesgo y cierta capacidad de inversión, y en el mercado inmobiliario también. Sí es cierto que, como dice Pablo, a entrar al mercado financiero puede ser más fácil cuando tienes una cierta colchón de capital menor y cuando tal vez necesitas más liquidez o saber que si en un momento o en el corto plazo necesitas salir, puedes tener la opción.
Y sí es cierto que en el mercado inmobiliario, si tienes solamente el suficiente dinero para hacer el pago inicial para la hipoteca y pasa cualquier cosa, pues vas a estar un poco más en apuros. Si no tienes esta... Exacto, y eso es la verdad, ¿no? O sea, no es un mercado para todos. Hay gente que en el momento de su vida en el que estén les vendrá mejor rentar una casa a comprarla. Y pues por eso es que el mercado de rentas es tan popular, porque hay gente que tiene la capacidad para invertir y gente que no, y esos se vuelven sus inquilinos y sus clientes. Entonces, una pregunta rápida, Andrés, ya con esto con respecto. Si alguien viniera, tuviera pensado hasta aquí unos 6 años, que todo le fuera bien y tuviera su estabilidad, ¿recomiendas comprar? ¿Unos 6 años? Sí. 6 años nada más. Igual depende de qué otras oportunidades puedas tener para hacer cosas con tu dinero. Esta es una conversación bastante amplia y no es ni sí ni no. Si tú quieres estar nada más aquí 6 años y después irte y no quieres gastar ese dinero en renta, no te puedo decir ni sí ni no, pero yo estaría muy seguro en poderte decir no si tu plan es solamente 2 años y no quieres tener ninguna, o sea, no sabes qué vas a hacer después, no sabes a qué país te vas a ir, no sabes en qué divisas vas a ganar, porque hay algo muy importante que es el tipo de cambio. Y si tú tienes una deuda en dólares, que es lo mismo que los dirham, y te vas después a un país en el que vas a ganar en una divisa que tal vez es muy volátil con respecto al dólar, y no sabes si vas a poder cubrir tus hipotecas, la respuesta es no. Pero si sabes tal vez que cuando te vayas de Dubái vas a ir a un país cuya divisa va parejo con el dólar, que es lo mismo que el dirham, que tal vez sabes que puedes soportar este tipo de cosas, como dice Pablo, en que si tu inquilino no está o si tienes que renegociar, intentes. O sea, es algo que es una respuesta bastante amplia y hay que ver a las personas específicas para poder darte una respuesta. Ahí invito a la gente que se contacte contigo, si alguien que sabe un poquito más, pues la verdad que puede ser más tedioso. Y yo le voy a echar un capote a Andrés. Yo creo que el mercado inmobiliario de Dubái, por lo que tengo visto, en cuanto a yield del alquiler, yo creo que es muy atractivo. O sea, es decir, aunque tú ahora mismo bajes los precios de la vivienda, el alquiler que puedes sacar por él sigue siendo muy atractivo. O sea, es decir, una persona que venga aquí, una persona que vaya a estar varios años, que al final da el paso a comprar y luego se vuelve, claro, que no esté los 15 años, 20 años que le dure la hipoteca, que se vaya a su país y mantenga aquí su vivienda y la alquile, o sea, eso sí que lo veo interesante, que es una rentabilidad que se saca bastante interesante. Sí, tienes razón. O sea, si comparas la rentabilidad que tienes en países mucho más establecidos con lo que tenemos aquí en Dubái, sí es más grande. Claro que viene un poco de la mano con la volatilidad que tenemos aquí en el mercado inmobiliario y que, bueno, necesitas un poco más para ser compensado por ese extra riesgo, pero claro que es mucho más atractivo que en muchos otros países que ya están muy establecidos. Perdóname un segundito, creo que la verdad es que hoy tenemos overbooking de preguntas, cosa que agradezco a la gente. Bueno, creo que están contestando la mayoría. Si alguna nos dejáramos, por favor, nos parece en privado, también hemos tenido un poquito más. Si seguiremos estando por aquí, los ponentes os podrán atender encantados, o sea, no hay ningún problema. Pablo, si veis con dos, ya está Pablo, por favor, si te diera tiempo. Y es que nos piden qué tanto por ciento de ganancias se deberían dedicar a los ahorros. Y como segunda pregunta, ¿qué mercado, o sea, qué feeling tienes tú ahora mismo? ¿Dónde crees que sería preferible invertir? ¿Mercado español, mercado europeo o mercado americano? Yo me gustaría echarte un pequeño capote, y es que la volatilidad de la bolsa española ha sido a lo largo de la historia increíble y yo creo que es la que mejores resultados ha dado con un buen asesoramiento. No sé si eso te sirve o no, pero a mí la verdad es que también me he dedicado a ese tema durante muchos años y la volatilidad de la bolsa española ha sido algo increíble, vamos, desde antes de que yo naciera, ¿no? Y no sé si te puedo ayudar. Por favor, contéstame esas dos preguntas y quería hacer te lo respondo muy rápido para dejar luego también para las preguntas con Andrés. Mira, respecto al ahorro, yo aquí tengo a mí me dieron un consejo hace tiempo y me pareció muy interesante. Y además hay un señor que se llama Warren Buffett, que de esto sabe muchísimo más que yo, que tiene sus añitos y tal. Mira, él tiene una frase que es, gasta lo que te sobre después de ahorrar.
Y a mí la frase que me dijeron fue tax yourself, o sea, es decir, en un entorno como Dubái, donde no tienes impuestos, donde tu bruto es igual a tu neto, lo mejor que puedes hacer es marcarte tu propio objetivo de ahorro y ser sincero contigo mismo. O sea, es decir, si yo me marco que quiero ahorrar un 30%, comprometerme a ese 30%, porque aquí, claro, es muy fácil de, bueno, como el dinero está en la cuenta, me lo gasto rápido. Entonces, el porcentaje, pues lo que... Oye, estamos lejos de casa. Ahora esto del, digamos, la diferencia horaria con España no era tanta, 2-3 horas, vuelos diarios. Digamos que yo no tenía la sensación de estar lejos de casa. Ahora quizás con el tema del COVID, con no poder salir de aquí, no poder saber cuándo, bueno, las restricciones que tenemos, tal, digamos que ahora me he sentido un poco más alejado. Pero hasta entonces yo me sentía muy cerca. Entonces, digamos que, bueno, date tus primeros, tus caprichos, tus homenajes. Es verdad que aquí tienes una renta más alta, pues disfrútalo, pero con cabeza. Pero a mí me parece fundamental que cada uno haga este ejercicio individual de marcarse su objetivo de ahorro. Pues siempre hay unos ratios por ahí que dicen lo que destines a vivienda que no sea más del 30% de tu salario, ¿no? A la hora de alquilar o de comprar. Eso que no te suponga un esfuerzo del más del 30% de tu salario. El resto, cuanto más ahorres, mejor, porque al final el beneficiado vas a ser tú mismo. No hace falta venir aquí a vivir penas, pero tampoco creo que es necesario vivir de branch en branch cada fin de semana. Eso es un agujero de dinero espectacular. Entonces, en el medio está la virtud, ¿no? Entre quedarme recluido en mi casa sin hacer nada, no ir a un cine, no viajar o tal, a quemar el dinero cada fin de semana, pues yo creo que en el medio está la virtud. En cuanto a los mercados, pues esto es como todo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando uno empieza a invertir, uno es como cuando se compra su primer coche. Su primer coche, pues tenía un volante, un aire acondicionado y si era un poco más moderno, ABS. Y gracias. Eso para empezar. A partir de ahí siempre ir, bueno, pues aportando nuevas ideas o metiendo nuevas ideas. En toda esta situación, si vemos, por ejemplo, ¿quiénes han sido los grandes ganadores? ¿Qué sectores están liderando la recuperación que hemos visto en bolsa? Claramente han sido empresas tecnológicas y empresas relacionadas con el sector de la salud. Todo lo demás, banca, hostelería, turismo, consumo, todo eso se ha derrumbado. Vamos a ver cómo se recuperan. Existe el riesgo ahora mismo que tenemos de que las subidas en bolsa, sobre todo en la bolsa americana, bueno, y en la europea también, que están muy concentradas en el sector tecnológico y en el sector de la salud. Y la gran duda es, ¿serán 2 sectores suficientes para aguantar la recuperación y fomentarla para tirar del carro económico solo 2 sectores? Y muchos lo ponemos en duda. Con lo cual, mi visión y la que leo de mucha gente, pero podemos estar profundamente equivocados, es que esta recuperación que hemos visto ha sido muy rápida y muy violenta, como suelen ser, pero demasiado para el fondo económico que tenemos por detrás de macroeconomía. Por lo tanto, muchísima prudencia ahora mismo a la hora de si alguno se lanza a invertir por su cuenta. En cuanto a dónde, pues obviamente yo siempre digo lo mismo. Es decir, hay una serie de temáticas o de ideas de inversión que deberían estar siempre en la cartera de todos los inversores para muy largo plazo, que es renta variable americana, renta variable europea y renta fija. Luego ya podemos entrar a desengrasar o desengrañar cada una de esas ideas. Pero a mí, renta variable europea y americana son 2 ideas que tienen que estar obligatoriamente en todas las carteras de los inversores. Y luego dependerá un poco el perfil del riesgo. O sea, es decir, yo creo que para ganar dinero, para rentabilizar los ahorros, no hace falta irse a cosas súper exóticas como renta variable de Filipinas o renta variable de la India. Porque ni yo conozco la India, ni sé cuáles son los drivers de su economía, ni sé cómo lo van a hacer, ni conozco cuáles son los componentes de sus índices o de sus fondos. Creo que hay cosas mucho más interesantes a la hora de invertir, más cercanas y que podemos entender. Yo creo que cuando uno invierte, el primer requisito es que entienda en lo que está invirtiendo y que sea capaz de explicárselo luego a su familia o a su hijo, imagínate. Eso creo que es una buena inversión, si yo soy capaz de entenderla. Por ejemplo, mucha gente ha preguntado, oye, ¿y el Bitcoin? Y yo, bueno, pues que se quiera meter en Bitcoin, para adelante. O sea, todo mi ánimo y si se forra, pues gran envidia que me dará. Pero yo no entiendo las dinámicas que hay dentro de eso. O sea, es decir, te lees un artículo y te dice, no, está sobrevalorado. Te lees otro y te dice, no, esto puede llegar a $100.000. No sé cuál creerme. Lo que decías de la renta variable española, hombre, creo que ha dado más disgustos que alegrías a lo largo de la historia. El problema de la renta variable española, del IBEX, que es nuestro índice bursátil, es que está muy enfocado en el sector financiero. El sector financiero, desde el 2008,
lleva una castaña de colores, lo cual es curioso porque es uno de los sectores que está más baratos, es decir, respecto a su valor en libros contable, es de los sectores más baratos, pero no termina de despegar. ¿Por qué? Principalmente por las políticas de tipo de interés. Los tipos de interés son la sangre de los bancos y al tenerlo a los cero o incluso a tipos negativos con los bancos centrales, no ayuda a que la rentabilidad de los bancos mejore. Pero sin duda es una cosa que a lo mejor metes dinero y lo dejas ahí a largo plazo, pues acaba te dando una alegría. ¿Por qué digo esto? Porque me encuentro un mogollón de gente que viene de España con Santander, con Caixa, con BBV, y dice, es que lo compré, ¡buah! Y es que nunca volverá probablemente a esos valores que él compró. Pero sí, bueno, pues a lo mejor un fondo de inversión de renta variable española que se desmarque de lo que es el peso sectorial que tiene el IBEX, pues puede ser una buena idea de inversión, sin duda. Pero yo bueno, no yo también te quiero echar un pequeño capote, ¿no? También hay que saber dónde invertir, obviamente cada uno habla como le ha ido el río, ¿no? Como le ha ido. Pero claro, si hablas con alguien que compró inmobiliaria colonial cuando empezó la crisis, pues fue un auténtico. Pues, Entonces es una historia que quiero saber del tema, no es por meternos con nadie, sino un banco que se le ocurrió comprar esa inmobiliaria a otro banco pues cuando empezó la crisis y bueno, pues acabó saliendo de la liga, acabó desapareciendo. Pero bueno, no sé ya el que quiera que hable con Pablo. Ya por último, quiero agradecer a toda la gente que ha asistido, encantadísimo de todas las preguntas, creemos que hemos respondido a la mayoría, perdón. Si no algunos, de verdad que Andrés y Pablo os podrán atender, porque ellos se ofrecen a ayudaros y bueno, ellos son estudiantes y tal, diferentes, pero que ahí estarán. Y lo último, y ya cerramos, por favor, es una pregunta que a mí también me interesa mucho, y es que se rumorea, esto es para los dos, y que hagáis un último debate final y ya estamos cerrando, ¿vale? Es que se rumorea que en los Emiratos a corto plazo se aplique el IRPF. El ministro hace mucho salió en que ellos prometieron no antes de 5 años, pero bueno, a lo mejor no antes de 5 años y después de 5 años. Entonces se rumorea, ¿no? Eso no dejan de ser rumores y bueno, al final, como el que conoce en este país sabe que las políticas no se pueden tomar y cómo tomar o hacer las cosas casi de un día para otro, ¿no? Entonces se rumorea que pudiera haber una subida del IRPF. ¿Vosotros creéis que eso que la inflación podría subir y los salarios no? En fin, ¿qué opináis de si hubiera ese impuesto a la renta personal y el IRPF, ¿no? Impuesto a la renta de las personas físicas? Ya, por favor, el último debate que tengáis entre vosotros dos. Encantado de escuchar. A ver, nada más para aclarar, dijiste que piensas que en 5 años se rumorea que haya un qué, pero no entendí. No, perdona. La pregunta en sí es, se rumorea que a los Emiratos a corto plazo apliquen un IRPF. Yo agrego, que no hace mucho salió el ministro de Finanzas, me entiendo que se iba a subir IRPF, pero que ya habían prometido hace tiempo, se puede buscar. Creo que el término que estabas usando de España es diferente a lo que yo conocía. Yo soy de México, entonces no entendía lo que me estabas diciendo. Ellos dijeron que durante 5 años no iban a poner ese impuesto a la renta de las personas físicas, ¿vale? De hecho, salió hace mucho, podemos buscar la noticia, no sé, hace un mes, que volvieron a decir que eso se iba a aguantar. ¿Vale? Entonces, dijera quien lo dijera, el rumor en sí, si pensáis que aplicar al IRPF ese impuesto a la renta de las personas físicas, se iba a generar, iba a seguir atrayendo personas a este país, o se iba a hacer un éxodo de expatriados, con lo que iba a tener también, iba a suponer inflación, que subiera, y en cambio los salarios no pudieran subir. Un poco como veis eso. Pues te contesto si quieres. Perdón, me he ido. Dicen, sería que esa subida del IRPF a corto plazo va a seguir atrayendo personas o va a haber un éxodo de experts, porque la inflación sube muchísimo y en cambio los salarios no. Esa es la pregunta en sí, para no liar. ¿Vale? Siento, espero que quede clara. Pues mira, o sea, responder si la inflación o no va a subir o no si entra este impuesto, ya no es algo que yo te pueda contestar. Lo que sí te puedo contestar es pláticas que he tenido con gente que dicen, si entra el impuesto y ahí me ponen los taxes, yo me pido. Y hay gente que dice, bueno, yo estoy aquí porque no me gustaba la manera de vivir en la que estaba en mi país y me vine porque me gusta más el estilo de vida y estoy de acuerdo en pagar algo. Entonces, yo creo que hay pues 2 clases de personas, las que viven en Dubái nada más para ahorrar la parte de impuestos, pero indirectamente saben que están gastando bastante más en el costo de vida porque hay cosas que son mucho más caras aquí que en su país de origen. Y está la gente que viene aquí y respectivamente de la parte de impuestos o no, porque les gusta el estado de vida, porque es un lugar bastante seguro,
porque sabe que puede salir a las 3 de la mañana a la calle con el dinero en tu mano y nadie te va a tocar. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué clase de personas hay más aquí en Dubái? Eso ya no lo sé. Pero yo creo que si pudiéramos entender, esas son yo creo, las dos clases de personas que viven en Dubái. Yo, mira, respecto, o sea, el tema de los impuestos aquí en Dubái, bueno, siempre hemos destacado, ¿no? Porque aquí no hay impuestos y hace unos años ya empezaron metiendo el VAT, el IVA, y esto no es una cosa que realmente ellos quieran hacer, o sea, ellos saben que su gran atractivo, su gran imán, muchas veces es el tema de la no imposición, tanto a nivel corporate como a nivel personal income tax, pero ellos se han visto muy presionados y mucha gente pues vivió esto con miedo, de en plan, oye, la Unión Europea durante un tiempo metió la lista gris de los paraísos fiscales a Emiratos Árabes. Bueno, esto es una medida, pues, es decir, Emiratos Árabes para España, por ejemplo, no es un paraíso fiscal porque tiene un convenio firmado de doble imposición con un acuerdo de intercambio de información. Pero eso no quita que en cualquier momento España revise sus políticas y diga, oye, yo tengo un convenio contigo, pero tú no aplicas un IRPF. O sea, es decir, no hay equivalencia. Entonces, digamos que para no forzar tanto eso, ¿qué están obligando? Desde la Unión Europea y desde la OCDE, están obligando a estos países de aquí, de esta zona, a que de alguna manera, bueno, implementen sistemas de tributación y sistemas de fiscalidad. Porque si no, las empresas, sobre todo pensando en las empresas, no es tanto en los particulares, pero las empresas que tienen intereses en uno y otros países, pues pueden tener grandes ahorros de dinero. Se empezó por el IVA, se habla de un corporate tax y el personal income tax o el IRPF, que es como lo conocemos nosotros, yo creo que eso va a tardar bastante en llegar. O sea, eso sí que tiene un efecto completo. O sea, es decir, ellos pueden seguir recaudando dinero de 1000 maneras sin llegar a establecer un IRPF. Pues todo lo hemos visto. El Salik en Dubái, eso es una máquina de hacer dinero espectacular. Tú vas a cenar a un restaurante, te vas a un hotel y eso de los no hay taxes, municipality fee, tourist fee, y dices, ostras, es un 20% más. Entonces, ellos tienen formas. Esto no es tanto una cosa que ellos busquen, sino como una imposición que les viene de arriba para seguir manteniendo unas relaciones bilaterales con países, con la Unión Europea y todo esto. Yo creo que el impuesto sobre la renta o el income tax va a tardar mucho en llegar. Se habla de que antes viene un corporate tax, no muy alto, un 5% a lo mejor. Hemos visto cómo Saudi sube el IVA un 15%. Además, estamos en una situación donde las subidas de impuestos nunca traen nada positivo. Es decir, el efecto inmediato es una bajada del consumo radical. Porque la gente tiene menos renta disponible. Durante un tiempo tú, bueno, pues le provocas un cierto miedo y mucha gente, como dice Andrés, se puede plantear de, oye, si yo voy a estar aquí pagando impuestos, me reducen mi tasa de ahorro, mi coste de la vida es más alto, pues no tengo ningún incentivo a estar en Emiratos, me vuelvo a mi país, el que sea. Porque digamos que aquí tú vienes para mejorar, para empeorar, pues te vuelves a de donde has venido. Entonces, yo el income tax a 5 años no lo veo. Sí que veo un corporate tax, podría ser perfectamente, pero un 5%, con lo cual, bueno, que cada uno haga sus números. En España una empresa paga de media un 20 y pico por ciento, un 25 una pyme. Implementarán un sistema de gastos deducibles. O sea, son cosas que si lo aplican también implementarán. Bueno, si yo tengo una empresa, pero tengo que pagar una oficina, eso es un gasto deducible. Si hago un viaje, eso es un gasto deducible. Con lo cual, mi beneficio se va a reducir, no es sobre lo que yo ingrese bruto. Y el tema de la inflación aquí, yo fíjate que el tema de impuestos e inflación no le veo la relación. Veo más una inflación ahora mismo que estamos viviendo que no nos estamos dando cuenta. Es decir, yo creo que hay más inflación ahora mismo sin impuestos. Últimamente tú vas a comprar cosas y ves cómo han subido de precio porque hay falta de stock en muchas cosas, sobre todo en alimentos. Creo que eso sí que es un peligro más que un corporate o un income tax que tardarán en llegar. Bueno, la relación obviamente no, si tú ves el precio, algo tiene un 100 y ahora te sube o tú tienes menos renta disponible, ¿no? Al final. Sí, no, pero te hablo del impuesto sobre la renta. Que tu idea, correcto, pero que tu idea es totalmente cierta. A lo mejor es verdad que nos desviamos a impuestos y no te das cuenta de que hay otro tipo de tasas o otro tipo de barreras locales que son más caras, ¿no? También, a último detalle, si no me equivoco, la partida presupuestaria en impuestos de Dubái, obviamente tiene rentas, no hay IVA, pero creo que si no me equivoco el 33% de los presupuestos son multas. O sea que también, claro, eso, los que hemos vivido por allí saben que... Las pagas porque sí, o sea, ni puedes recurrirlas.
O sea que prácticamente eso es parte, es casi como un impuesto, ¿no? O sea que es verdad que hay muchas dudas, pero también tenemos en cuenta que hay gente que está viendo desde parte del mundo, no solamente desde GCC, hablamos de la zona, hablamos de GCC, completamente de los Emiratos Árabes. Bueno, yo creo que hemos tenido un tiempo muy agradable con vosotros, a mí se me ha hecho muy ameno, pero hemos dispuesto tanto de vosotros como de los participantes. Y bueno, yo creo que ha sido un placer teneros, como siempre, disfrutamos haciendo estos webinarios y personalmente Antonio también. Y ya quiero darle un paso a Antonio para que se despida y ya cerremos este ciclo, que ya hemos echado una hora, más de una horita. Porque empezáramos más tarde la hemos ocupado. Cualquiera de verdad, Pablo y Andrés están a vuestra disposición, temas de asesoramiento, se dedican a eso de ellos. Y oye, pues además en Profesional en Dubái estamos todos dentro. Podéis buscarlo o hacer referencia a Antonio y a mí y os pasamos sus contactos por link. Pues nada, Antonio, cuando quieras entra y despide. Muchísimas gracias al Español, como siempre, por organizar todo esto, y conmigo y otra gente que estamos detrás, pues intentando aumentar la comunidad española. Muchas gracias de verdad, como siempre, Francis, y gracias a Andrés y Pablo por haber estado con nosotros aquí en esta tarde, en este debate, que de verdad ha sido muy interesante y donde hemos tenido un montón de preguntas que habéis respondido bastante bien, aunque os habéis escaqueado un poquito también, que sois un poquito escaqueadores. Pero bueno, está muy bien. Sabemos dónde estamos. Para que haya una segunda parte. Y el momento... Sí, segurísimo. Ya veréis cómo seguro que nos da para otra parte. Pondremos la grabación de este webinario en el grupo de LinkedIn para que más gente lo pueda seguir y en los canales de YouTube de la plataforma en español, y pondremos vuestros contactos también para que la gente que quiera pueda ponerse en contacto con vosotros y plantear otras dudas que puedan haber salido o animarse a invertir tanto en bolsa o comprando pisos y viviendas en Dubái. Muchas gracias de verdad a los tres y a todo el mundo. Hasta la próxima.